Gracias, Padre, por bendecirnos hoy, Padre, con tu bendita palabra. Señor, gracias por el tiempo que nos permites tener en comunión los unos para con los otros. Gracias por toda tu providencia de este día, Señor. Agradecemos tu palabra, Señor, que ha sido eficaz en nuestras vidas, en esta tu iglesia, Señor. Permitimos, te pido, por favor, que nos permitas tener este tiempo de edificación, que nos sigas ayudando a comprender más, Señor. Ayúdame a darme a entender, a expresarme y da gracia a mis hermanos para prestar oído y a poder aprender más de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy empezamos el capítulo 14. Vamos a ver el párrafo 1 que se llama de la fe salvadora. Hermanos, después de haber estudiado los 4 capítulos anteriores de las doctrinas llamadas bendiciones pactuales, esto es, los actos de Dios para la salvación del hombre, donde Dios es el único agente eficaz en la salvación del hombre, vimos las doctrinas del llamamiento eficaz, la justificación, la adopción y la santificación. Ahora, hermanos, con la gracia de Dios, vamos a iniciar otra porción de la confesión que va del capítulo 14 al capítulo 18, donde estudiaremos las doctrinas de la fe, el arrepentimiento, de las buenas obras, de la perseverancia de los santos y la seguridad de salvación. Y a esas doctrinas se les nombra las gracias pactuales. Esto es los actos de Dios, o los actos del hombre, perdón. Es cómo el hombre responde a ellas, hermanos. Hermanos, ¿por qué, a forma de pregunta, por qué los autores colocaron este orden? ¿Por qué los autores de la confesión colocaron este orden, hermanos? La razón en cuanto a este orden de la confesión tiene que ver con el deseo de considerar primero los actos de Dios en cuanto a la salvación del hombre y después la respuesta del hombre en cuanto a su salvación. ¿Cómo responde el hombre? Donde se requiere una respuesta libre y consciente, y esta respuesta se manifiesta a través de actos de fe, actos de arrepentimientos, de buenas obras y de perseverancia, hermanos. Sin embargo, hermanos, sería provechoso mirar brevemente la secuencia de lo que los teólogos reformados le llaman el ordo salutis. Esto es el orden de la salvación por su nombre en latín. Y para poder entender un poco mejor este orden, debemos de colocar la fe como el fruto de la regeneración o la fe después de la regeneración. La mayoría de los teólogos reformados colocan el ordo salutis de la siguiente manera, hermanos. Primeramente es la elección o predestinación, después le sigue el llamamiento eficaz, la regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Si después gustan el orden, hermanos, se los puedo pasar al final. Hermanos, esto lo menciono para poder identificar la posición de la fe, en qué lugar se queda, en qué lugar se pone en este orden de la salvación, e ir considerando la fe, que la fe es un don que Dios da al hombre como un instrumento para su salvación. Hermanos, hoy iniciamos la doctrina de la fe salvadora y el título de nuestro párrafo le vamos a poner el título de el origen de la fe salvífica. Y quiero, hermanos, vamos a ver brevemente una pequeña definición de la fe. Y esta definición dice así, hermanos, es la adhesión personal a la persona de Cristo, a su doctrina y a su obra. Esta fe se basa en la convicción de la fidelidad de Dios a sus promesas y esta fe es infundada en el corazón por el Espíritu Santo. En otras palabras, la fe es el medio otorgado por Dios para tener con Cristo una conexión personal y profunda en su persona y su obra. Implica creer en Él como el Mesías y Salvador y elegir vivir de acuerdo a sus enseñanzas, buscando una relación íntima con Él. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay otra traducción, hermanos, que dice así, la fe es la firme seguridad
de la realidad que se esperan, la la prueba convincente de lo que no se ve. Hermanos, este texto de Hebreos 11:1 define la fe como seguridad. Y esta palabra nos va a dar la clave de entender el sentido que la palabra fe tenía para un hebreo. Pues la palabra fe es igual al verbo amán, estar seguro. ¿Qué significa creer? Este verbo significa creer. Y también de este verbo, hermanos, procede la palabra amén, que significa así es o así sea. Lo que significa para un judío, esta palabra, esta fe, era una seguridad. Entonces, para ellos un amén es como decir, estoy de acuerdo, estoy totalmente convencido y seguro de que así es. Es una convicción clara de la seguridad de lo que nosotros creemos. Por tanto, la fe no es otra cosa que la confianza absoluta con que el pecador se adhiere a la fidelidad de Dios, a su promesa de justificar en Cristo al pecador convicto. Ahora, hermanos, vamos a leer nuestro párrafo de la confesión de fe. En la parte de atrás, hermanos, dice así: la gracia de la fe, por lo cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esta fe aumenta y se fortalece. Hermanos, es interesante comprender un poquito la naturaleza de este párrafo, de que normalmente la confesión, cuando inicia un capítulo, siempre inicia con una definición del tema, pero en este capítulo, hermanos, inicia mostrando el origen de la fe. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué nos enseña primeramente el origen de la fe antes de darnos una definición en sí de la fe? Vamos a ver dos aspectos importantes en nuestro párrafo. Lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte del párrafo lo vamos a subdividir en tres incisos, como vienen ahí en su bosquejo. Vamos a ver el inciso A como el origen de la fe salvadora, inciso B, la fe como un instrumento o el medio para la salvación, inciso C, la palabra como medio para la fe salvadora, y en la segunda parte del párrafo veremos los medios que fortalecen la fe. Pero hermanos, antes de empezar con este bosquejo, quiero hacer un énfasis referente al título de nuestro capítulo, hermanos, y lo voy a hacer a manera de dos preguntas. ¿Por qué se le nombra fe salvífica y no únicamente fe? Hermanos, este es un concepto teológico que se refiere a la fe que salva. Esa fe es la fe que nos lleva a la salvación eterna por medio de Cristo. Esta fe salvífica es donde el creyente ha depositado su total confianza en Jesucristo como su único medio de salvación. Esa es la fe salvífica. También se le da este concepto para contrastar una fe que ha sido otorgada por Dios para salvación de una fe que no tiene raíces y no conduce a la salvación. La segunda pregunta, hermanos, referente a nuestro título: ¿existe otro tipo de fe? ¿Y cuáles serían, hermanos? Sí, voy a nombrar solo algunas para poder identificarlas, hermanos. La fe histórica. ¿Qué significa la fe histórica? Más o menos para identificarlo. Este tipo de fe, hermanos, puede aceptar y reconocer verdades de las Escrituras y hechos históricos. Y esta fe puede ser el producto de la tradición, de la costumbre, del estudio, de la educación. Puede ser correctamente ortodoxa, pero esta fe no conduce a la salvación. Únicamente un mero conocimiento, y sabemos que el conocimiento en sí no salva. También hay otro tipo de fe que se le llama la fe de milagros. Es esta fe de poder recibir los efectos de un poder milagroso. Hermanos, este tipo de fe la vemos en algunos eventos de los evangelios, como aquellos leprosos, hermanos, que buscaron a nuestro Señor Jesús, ¿se recuerdan? Eran 10. De los 10, los 10 fueron beneficiados y creyeron en Jesús porque sabía que los podía sanar.
pero solamente uno de ellos regresó a darle gloria a Dios. ¿Y sabes cómo despidió el Señor Jesús a este único? Tu fe te ha salvado. Le dio la fe de la salvación, mientras los otros la única fe que tenían era una fe de milagros, una fe solamente para obtener un beneficio en sus vidas. También otro ejemplo lo vemos en Juan 2:23. Dice la escritura, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, solamente era una fe que se le llama una fe de milagros. Otra, hermanos, fe temporal. Una fe temporal. Esta fe es acompañada de emociones vivas, pero sin verdaderas raíces en el corazón que sigue sin regenerar. Hermanos, la parábola del sembrador es un claro ejemplo que nos explica ese tipo de fe. Escuchan la palabra, la reciben con gozo y puede ser por algún tiempo, pero es de corta duración. Es de corta duración. Entonces estamos hablando de una fe temporal que puede, y eso lo vemos a través de nuestro caminar cristiano, hermanos. Yo creo que nos hemos dado cuenta de ese tipo de personas que tienen una fe temporal, que por un tiempo se ven gozosos, fervorosos, reciben la palabra, pero es de corta duración. Hay otra que se le llama también la fe oportunista, hermanos, y que por conveniencia, ¿no? Que solamente esa fe es movida por algunos intereses, hermanos, por algunos intereses particulares del hombre, una necesidad, algún problema, alguna enfermedad, cualquier tipo de situación. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos enseña que una gran multitud seguía a nuestro Señor Jesucristo porque veían las señales. Y después esta multitud quedaría saciada al ver el milagro cuando nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Y después seguían buscando a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo les dice así: ¿me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Como diciendo, tú crees en mí, pero no porque viste las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, que tu fe es oportunista y convenenciera. Y terminando todo este relato, hermanos, dice así, termina esta porción, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y hermanos, ¿y qué decir de la fe mística, que solamente busca experiencias? O de la fe muerta, hermanos, que no tiene frutos, que aparentemente dice que tiene fe, pero no hay frutos, no hay evidencias de vida en la persona. ¿Qué decir de la fe falsa? Una fe que solamente imita, una fe falsificada, o como un tipo clon que solamente imita, hermanos. Una fe supersticiosa, que esta fe es una fe irracional, que solamente cree en la suerte y en algunos milagros, hermanos. Y aún Santiago 2:19 nos da otra definición, hablando de la fe de los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Hermanos, los demonios son conscientes de la existencia de Dios, tienen un conocimiento de Dios, pero su conocimiento no se traduce en obediencia. Reconocen su poder, pero no lo honran. Reconocen la verdad de Dios, pero no pueden cambiar su naturaleza. Y aún los demonios mismos están conscientes de su tormento eterno. Hermanos, es así el hombre natural. Dice creer, puede tener incluso un buen conocimiento de teología, pero su fe es mística, es una fe muerta que no posee ninguna evidencia de salvación. Hermanos, entonces esto lo hago para que podamos hacer un contraste en lo que es una fe salvífica y lo que no es una fe. La verdadera fe que describe el libro de Santiago no es solo un conocimiento intelectual, sino que también demuestra por un cambio de vida y buenas obras frutos evidentes de salvación. Ahora, hermanos, para nuevamente estar en el tema del título, es interesante que en la Biblia no vemos algún término como fe salvadora o fe salvífica. Pero ciertamente sí está implícito en expresiones como tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Eso lo enseñan en los evangelios, como nuestro Señor Jesucristo despedía a aquellas personas que verdaderamente creían en Él.
Esto lo vemos en Lucas 17:19 y le dijo al leproso precisamente, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En Lucas 18:42, Jesús le dijo a aquel hombre que recibió la vista, recíbela, tu fe te ha salvado. Hermanos, quiero que me acompañen, hermanos, a leer una porción de las Escrituras donde quiero que veamos cómo se ve, cómo se ve una fe salvadora, cómo trabaja, cómo responde una persona que ha sido justificada y cómo responde, cómo se ve ese escenario, cómo se ve ese panorama en este ejemplo tan hermoso. Acompáñenme al libro de Lucas, hermanos, el Evangelio de Lucas capítulo 7. Vamos a leer una gran porción, hermanos, que va del versículo 36 al 50. ¿Cómo obra? ¿Cómo se ve una fe salvadora, hermanos? Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así la escritura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estaba detrás de él a sus pies, llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, esa es una historia donde nos deja de ver un panorama claro, cómo se ve una fe salvadora, cómo se ve una fe salvífica, hermanos. Eh, ¿Cómo responde la mujer después de que ha sido regenerado su corazón? ¿Cómo responde en un acto de fe? Y también nos da elementos para entender cómo lo responde y cómo una persona que está capacitada. Cuando el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, esta expresión es la clave del perdón que la mujer recibió. Fue la mujer de esta mujer puestas en las palabras de Jesús. Su fe puesta únicamente en la persona de Cristo como su único Salvador y Señor. Cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, es por esa fe que le permitió tomar y aferrarse a la gracia que Dios le dio. Hermanos, ¿cómo reacciona esta mujer? Reaccionó, su arrepentimiento fue sumamente evidente por todas las lágrimas derramadas por sus muchos pecados. Jesús mismo identificó este acto como la evidencia más clara de arrepentimiento, por lo que nuestro Señor Jesucristo le otorgaría el perdón. Su fe fue evidente. Creyó en la persona de Cristo al mostrar una sincera adoración y gratitud. Mostró un verdadero amor por Cristo al besar sus pies. Jesús mismo identificó perfectamente su fe en él y por lo que nuestro Señor Jesús la despide. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, la fe de esta mujer la llevó a los pies del Señor.
Esto implicaba al recibir a Cristo en su vida, reconociéndolo como su Señor, sometiéndole a su palabra y su obra y su gobierno. Hermanos, este evento nos deja ver dos cosas. Por un lado vemos a esta mujer que ha sido regenerada en su corazón, que ha sido capacitada con la fe salvadora para ir a Cristo en arrepentimiento, hermanos, pero por otro lado podemos ver a Simón el fariseo. Hermano, eso nos deja ver un contraste. ¿Cómo se ve una fe verdadera de una mujer? ¿Cómo reacciona? Y por otro lado vemos a un hombre en su estado natural, en su estado corrupto. O sea, la mujer adoró al Señor, mostró arrepentimiento, gratitud. La fe de esta mujer la llevó a tomar una decisión y una dirección adecuada. No era algo solamente intelectual, era una verdadera convicción de todo su ser que la llevó a Cristo. Hermanos, Simón, el fariseo, no le dio agua para sus pies. Jesús mismo hizo este contraste hermoso. No le dio agua para sus pies, no lo besó, no lo ungió su cabeza. Simón el fariseo le negó a Cristo las cortesías comunes que un anfitrión tiene para con su invitado. Lavar los pies, un beso de saludo y bienvenida. No lo ungió con el aceite como muestra de un buen recibimiento. Aún este hombre criticó a la actitud de la mujer. Hermanos, es ahí donde podemos ver un contraste, cómo se ve una fe salvífica y cómo se ve una persona que confiaba en sus propias obras, a tal punto que este hombre decía, si él no fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es ella. Él estaba confiando en sus propias obras, él estaba confiando en su fariseísmo, él estaba confiando en sí mismo como justo. Hermanos, eso es lo que nos deja dar una claridad de cómo se ve una fe salvífica, hermanos. Ahora vamos a pasar a nuestro primer aspecto rápidamente, hermanos. El párrafo es sencillo, por eso quise detenerme un poquito más en la introducción, hermanos. Vamos a ver nuestro primer aspecto, hermanos. Y en nuestro inciso A dice, ¿cuál es el origen de la fe salvadora? Vamos a leer atrás en nuestra hoja, en la confesión, en el párrafo de la confesión, en la parte verde. Dice así, la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Entonces, hermanos, volvemos al punto que les decía hace rato. Es interesante, hermanos, que este capítulo, particularmente este párrafo de la fe salvadora, no inicia con una definición, sino que da por sentado y hace que quede claro y que quede entendido que la fe es por gracia. Es por gracia, no es un mérito del hombre, no es que en la naturaleza caída del hombre haya esa fe. Esta fe no existe en el hombre, en su naturaleza caída. Lo que hace nuestra confesión, hermanos, es introducirnos y mostrarnos que la fe salvífica es un acto de gracia de parte de Dios y es por medio de la regeneración. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre y regenera el corazón y lo capacita con la fe para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la idea de los autores de la confesión en hacer esto, hermanos? Hermanos, en la época de la confesión de los reformadores, muchos diferían en cuanto al orden de la salvación. Muchos decían que la fe precedía a la regeneración. O sea que el hombre era regenerado por su fe. Y no sé si recuerdan este hombre Pelagio, lo que fue su doctrina del pelagianismo, hermanos, que tenía esa idea de que el hombre cuando su naturaleza caída o su libre albedrío, que el hombre no había perdido su total naturaleza, sino que todavía había quedado vestigios de que el hombre por sus propios méritos pudiera buscar a Dios, o que había algo de fe todavía en él como para poder alcanzar al Señor. Entonces lo que hacen los hermanos en la confesión es dar por sentado, no es del hombre, es por la gracia de Dios. Esta fe es por la gracia de Dios. Mas, sin embargo, es una fe, es algo que obra en el corazón que capacita al hombre para que entonces el hombre pueda responder al llamamiento de Dios. ¿Sí, hermanos?
Por eso dice la escritura en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y este texto nos deja ver dos cosas importantes. Número uno, que la fe es por gracia. Y número dos, que la fe es el medio que Dios ha designado para la salvación. La fe es una gracia, hermanos, es decir, son regalos divinos, algo que el hombre natural no posee. Cuando Dios regenera el alma, siembra la semilla o el inicio de la fe, y por esta fe los elegidos pueden creer para su salvación. Por eso dice también nuestro párrafo que es la obra del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Esta fe es nuestra respuesta al llamado de Dios, pero no se origina en nosotros. Dios la concede y la obra en nosotros el Espíritu Santo a través de la regeneración. En la regeneración, hermanos, entra la doctrina de la fe y del arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? Entonces, en la regeneración entra inmediatamente la fe y el arrepentimiento. Normalmente la fe y el arrepentimiento siempre van juntos. Y es en la creación de un nuevo nombre, un nuevo hombre, una nueva creación. Nuestro inciso B dice la fe como medio de salvación. Dice la confesión en la parte verde, dice, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas. O sea, ¿qué significa? Que la fe que los elegidos han recibido, este es el medio para la salvación de sus almas. De hecho, en el capítulo 11 de la Confesión de Fe, en el párrafo 2, que habla de la justificación, dice que la fe es el único instrumento para la justificación. Es el único instrumento para la justificación, y lo vemos en Romanos, ¿no? Justificados pues por la fe. La fe está concebida para ser el medio instrumental de la salvación. Dios ha elegido que los hombres deben ser salvos no por sus obras, sino por fe en su amado Hijo. Por eso el hombre es capacitado con la fe como el medio o el canal de la salvación. Y dice, vamos a leer dos textos prueba. Dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, este texto nos deja claro que la fe es importante para la salvación y establece que la falta de fe conlleva la condenación, hermanos. Sabemos la necesidad, sí, tanto se necesita la fe para la salvación, pero sin fe conlleva la condenación. Hechos 16:31, al carcelero, cuando le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Nuevamente la palabra fe. La fe es el método de la gracia que Dios ha determinado para salvar. Esta fe es crucial para la salvación. Y la fe es creer en Jesucristo, quien murió y resucitó por sus escogidos. Nuestro inciso C, hermanos, la palabra como medio de la fe salvadora. Y dice ahí nuestra confesión en letras verdes, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que produce la fe, hermanos? La palabra es el medio que Dios usa, ¿no? La palabra. Cuando nos referimos a la palabra como el medio de la fe salvadora, nos referimos a la forma que Dios obra en el corazón del creyente para producir fe. Es el medio, es la palabra, es la exposición a la palabra. La confesión nos enseña claramente que la palabra es el instrumento, el medio que Dios utiliza, que va a dar origen a esa fe salvífica, el ministerio de la palabra. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la fe no va a llegar de manera natural, sino que es el resultado de oír la palabra de Dios por medio de la predicación, por medio de la lectura. Este es el medio que Dios usa para obrar en la fe de los corazones de los elegidos. Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Hermanos, este texto Pablo pone por sentado la importancia de la predicación y la necesidad de creer para invocar a Dios.
Esta pregunta enfatiza la innovación o la oración como respuesta de la fe, y la fe se basa en la predicación y en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios entonces es en la cual Dios se revela, en la cual Dios habla y en la cual Él nos muestra el camino de salvación, y por lo tal esta fe se activa, se enciende, y la fe viene a ser el medio por el cual el hombre encuentra el camino en Cristo para su salvación. La veracidad de Dios y las promesas del Evangelio nos dan a conocer por medio de las Escrituras, y podemos decir que la Biblia es la norma suprema de nuestra fe. Y vamos, hermanos, a ver, es un texto, dice Marcos 10:47, dice, hablando de Bartimeo el ciego, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo despide, tu fe te ha salvado. Hermanos, ¿qué es lo que actuó en este hombre que era ciego? Oyendo que era Jesús Nazareno, oyendo que era el Cristo, oyendo que era el Mesías. Y después hace una declaración de fe a dar voces, Jesús, hijo de David. Es una declaración evidente del Mesías, reconocer a Cristo como el Mesías, como el único Salvador. Ten misericordia de mí. Y ahorita vamos a retomar este texto, hermanos. Entonces, hermanos, puesto que el hombre fue hecho a imagen de Dios, hay diversidad dentro de la unidad de una persona. Tiene las facultades de la razón, el afecto y la voluntad. Puede pensar, puede razonar, puede sentir, puede tener deseos profundos y puede elegir libre y voluntariamente. Hermanos, y la fe involucra todas estas facultades. Por eso mismo digo, no es una fe mística, no es una fe solamente por emociones, no es una fe muerta, sino involucra todas esas facultades, hermanos. Entonces, ahorita voy a enumerar tres elementos que evidencian una fe salvífica. ¿Cuáles son esos elementos y qué facultades actúan en nuestro ser para obtener esta fe salvífica? La razón y el conocimiento, hermanos. Este conocimiento viene por medio de las Escrituras. La fe salvífica no puede ser irracional. Debe de estar consciente de lo que está escuchando y en qué está creyendo. No es algo irracional, no es algo ilógica. Y tampoco puede ser fe en la fe. La fe que salva necesita conocimiento del conocimiento y el razonamiento del Evangelio. Y aquí vamos a considerar dos cosas. El hombre primeramente debe de conocer su condición perdida, su condición pecaminosa, su estado caído que tiene. Y en segundo lugar, el hombre debe conocer el remedio divino contra el pecado y debe de tener conocimiento de lo que Cristo hizo por el pecador. Número dos, también en los afectos, hermanos, los afectos. La fe mueve y cambia los afectos, pero de una forma racional, con un conocimiento previo. Y también aquí vamos a considerar dos cosas. Número uno, el hombre debe tener un corazón quebrantado y contrito. El hombre debe estar contrito y convencido de su pecado y debe sentir temor. Y por otro lado, el hombre debe sentirse atraído a Cristo con la aprobación de su corazón y que sus sentimientos son movidos a buscar a Cristo. Y número tres, la voluntad. Aquí es donde el hombre de manera voluntaria, ajá, convertir con Tito. Y la otra es que el hombre debe sentirse atraído a Cristo. Afectivamente debe sentirse atraído a Cristo con la aprobación de su corazón. No nomás es con la razón, sino ahora con su corazón, su necesidad, su deseo. Y el número tres, la voluntad. Aquí es donde el hombre ya de manera voluntaria se arrepiente, cambia su vida antigua por seguir a Cristo, cambia voluntariamente el rumbo de su vida. Y también aquí vamos a considerar dos cosas. El hombre debe de rechazar y aborrecer los caminos del pecado. Y segundo, el hombre debe de ir a Cristo y depender únicamente de Él para su salvación. Se necesita
esa fe en la santidad de Cristo y la obra de Cristo. Y regresamos a nuestro ejemplo del ciego Bartimeo, hermanos. Hermanos, lo que vemos en este ejemplo de Bartimeo, hermanos, está trabajando esto, hermanos. Primeramente escucha del Evangelio, escucha a Cristo. Hay un conocimiento previo, está razonando quién es Cristo. Después, y lo lleva a reconocer su estado. Por eso dice, ten misericordia de mí. Cuando dice, ten misericordia de mí, es que él mismo está reconociendo su estado actual. Ajá. Y después, él declara una cosa, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó, sus afectos, su razonamiento, su voluntad, lo hizo llevar a Cristo. Estos tres elementos lo llevaron a la salvación, hermanos. El razonamiento, el conocimiento de Cristo, sus afectos, al reconocer también sus necesidades y su misma voluntad. Él voluntariamente clamó al Señor, hermanos. Clamó en oración y le fue respondida su oración, hermanos. Y el Señor terminó dándole la vista y salvándolo, hermanos. Ese es un ejemplo claro también de cómo se ve esa fe salvífica. Hermanos, entonces la fe no es un acto momentáneo del alma, es más bien un estado permanente o condición que expresa el alma. La fe es el fruto de la regeneración, como les había dicho, y en este acto de la regeneración, la fe comienza una actividad que nunca más cesará, nunca más se terminará, puesto que la fe es dada por Dios y nunca fallará. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, mas yo he orado para que tu fe no falte. Hermanos, esa fe nos la da el Señor y esa fe va a quedar en nosotros todo el tiempo de nuestro peregrinar, hermanos. Es necesaria para el tiempo de nuestro peregrinar. Y con esto pasamos a nuestro segundo aspecto, en nuestro párrafo, en la parte azul. Dice así, por la cual también, y por la administración del bautismo, la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, es aumentada y fortalecida. Entonces, aquí también entra ya la responsabilidad de nosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a aumentar la fe? Así como la santificación cuando vimos, hermanos, que es una santificación progresiva, que nosotros tenemos que poner manos a la obra en ello, igual la fe. Y el Señor nos ha dado medios. Ajá, y la fe es algo que ejercemos por nosotros mismos, en nosotros mismos, pero no es de nosotros, es un don y no es un logro. Esta fe se va aumentando más por los medios de gracia, o sea, las ordenanzas del Evangelio. Primeramente, vemos los sacramentos como el bautismo y la Santa Cena, ¿sí? Eh, los sacramentos como el bautismo y la Santa Cena son signos exteriores visibles y nos ayudan a fortalecer la fe, donde el bautismo simboliza la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y la Santa Cena nos recuerda la muerte y el sacrificio de Cristo por nosotros, y así se fortalece la fe de los participantes. Y voy a enumerar otros, ya para terminar, hermanos, otros medios, hermanos, que el Señor usa para aumentar y fortalecer la fe. El estudio de la Biblia, hermanos. La Biblia es el instrumento que Dios da para originar la fe, pero también es el medio que nos ayuda a fortalecer la fe, ya que por este medio vamos a conocer más sobre Dios, sobre su carácter, sobre su plan de salvación. Por eso dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. La oración, hermanos, también. La oración ayuda al creyente a fortalecer su fe, a comunicarse con el Padre, a tener esa comunión con el Padre y pedir su ayuda y pedir su dirección. Y esta fe se aumenta aún más cuando el creyente ve las respuestas a sus oraciones. Eso aumenta todavía más, fortalece cuando tú pides algo al Señor y el Señor te contesta, hermanos, es una bendición porque tú ves y eso aumenta más tu oración y el temor a Dios, y esto ayuda muchísimo para crecer y aumentar nuestra fe. La comunión con los hermanos, la hermandad con otros creyentes ayuda a fortalecer la fe, compartir nuestras experiencias, el pedir apoyo
el recibir consejo, el estimularnos al amor y a las buenas obras, todo eso va a fortalecer la fe. Hermanos, las pruebas también son elementos que el Señor usa para fortalecer la fe. Dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, todas las cosas. También dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hermanos, los problemas, las circunstancias, las enfermedades, no va a ser una petición al Señor, un acercamiento nada más por como veíamos, ¿no? Esa fe por nada más buscando lo suyo, o nada más por un milagro, por tener un beneficio, ¿no? Y los problemas nos llevan a depender con mayor vehemencia en el Señor, donde buscamos sus promesas y donde experimentamos la paz en medio de la angustia. Las pruebas de fe son situaciones o desafíos que ponen a prueba la confianza y fe en Dios. Pueden ser de eventos difíciles, dificultades personales o situaciones que aún pueden cuestionar la fe. Esas pruebas pueden ayudar a la fe y a la confianza en Dios, ya que obligan al creyente a depender más en Dios durante los momentos difíciles. Hermanos, la fe salvadora no es una fe mística, no es una fe temporal, no es una fe oportunista, es una fe que se humilla delante de Dios, que reconoce su condición espiritual el hombre y que va y sabe a dónde ir y a quién acudir, a Cristo, hermanos. Y esta fe tiene que ir fortaleciéndose a lo largo de nuestro peregrinar. Hermanos, más adelante de nuestra confesión, vamos a estar viendo las doctrinas como el arrepentimiento. Y precisamente en el párrafo 3 dice, este arrepentimiento para la salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las multitudes maldades de sus pecados mediante la fe en Cristo. Y así de las buenas obras también se va a necesitar la fe. Y también para la perseverancia se va a necesitar la fe. Y también para la seguridad de la salvación se va a necesitar la fe. Hermanos, la fe es un elemento clave en el crecimiento, la madurez y la santificación del creyente, hermanos. Es esa fe salvífica. Y vamos a estar viendo más párrafos con los hermanos la próxima semana. Y hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, estamos dispuestos, creo yo. ¿No hay preguntas, hermanos? Bueno, sí, hermana. El Ordo Salutis. Claro que sí, hermano. Es elección o predestinación, llamamiento eficaz, regeneración, fe y arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. El orden de la salvación, hermanos. ¿Alguna duda, hermanos? ¿No? Bueno, pues vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias.